En el vídeo de hoy voy a probar una cámara de una marca que la verdad es que no estamos muy acostumbrados a ver por el canal, y es que hoy voy a probar la Nikon Z50. Una cámara que llega para seducir en la montura Z a los usuarios que buscan unas cámaras o unas prestaciones en una cámara un poco más comedidas que una cámara full frame y que además van buscando un precio un poco más atractivo. Esta cámara presenta cosas interesantes. Lo primero, su sensor de 20,9 megapíxeles, sensor que ya no está desarrollado por Sony, sino que es de un tercer fabricante. Tiene la capacidad de disparar hasta 11 fotos por segundo, grabar vídeo en 4K y ojo, porque el vídeo 4K no tiene ningún recorte, algo que no nos engañemos, en esta gama de cámaras o en este rango de precios donde se sitúa esta Z50 no es lo más común. Muchas marcas se decantan por incluir algún tipo de recorte, utilizar solamente la superficie del sensor equivalente a 4K, y eso genera unos recortes en este tipo de cámaras que no nos permiten sacar partido a los objetivos, pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante cuando hablemos del vídeo. Además también incorpora Wi-Fi y Bluetooth, porque lo que busca también es ser una cámara muy de llevar encima por su tamaño, es más pequeñito que las Z originales, que las 6 y las 7, y seducir un poquito más a lo mejor ese usuario que va buscando una cámara más para llevar encima. Así que vamos a ver qué tiene que ofrecer esta PSC de la serie Z. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Cuando uno coge la Z50, lo primero que llama la atención es el cuerpo. Se nota un cuerpo muy robusto y la verdad es que llama la atención para el tipo de cuerpo que es y en la gama de cámara que se puede situar. Hago siempre referencia a la gama porque tened en cuenta que la cámara con este objetivo que viene incluido, que el que tengo yo hoy, que es el objetivo, es un pancake, que es un objetivo zoom, es un 16-50 mm 3563, es un DX, la verdad es que se va a situar en un torno a los 1000 euros, ¿vale? Y por eso digo que en ese perfil de cámaras, pues encontrarse un grip como este es llamativo por su robustez, también por el buen agarre que tiene. La empuñadura es realmente se agradece muchísimo, algo que normalmente los fabricantes cada vez meten más en cámaras. Son empuñaduras muy pequeñitas, muy disimuladas, y muchas veces hace que las cámaras sean poco ergonómicas. Y eso se va a agradecer, por ejemplo, si queremos llevarnos esta cámara de viaje y queremos estar durante toda una tarde haciendo fotos con ella, gracias a que es muy ligera y además el grip se agarra muy bien. Y la verdad es que no puedo pasar por alto el tema del visor. El visor, en cuanto uno mete el ojo en él, da la sensación de que está ante una cámara diferente, que está ante una Z6, una Z7, porque el visor la verdad es que tiene un tamaño muy bueno. Cuando uno se va a gamas similares en otros fabricantes, estamos acostumbrados a ver visores un poquito más pequeños que a priori no solemos apreciarlos, pero en cuanto tenemos la comparación de una cámara junto a otra y vemos el visor de una y el visor de otra, sí que vemos que en los modelos a lo mejor de gama un poquito más avanzada encontramos que nos ilumina más ojo, que tenemos una pantalla más grande cuando metemos el ojo en el visor. Sin embargo, en este caso tengo la sensación de estar ante casi un visor igual que el de la Z6 o Z7, ya no solo por tamaño, por magnificación, sino también por resolución, por velocidad de refresco, colores, etc. Y volviendo un poco al cuerpo, en cuanto a ergonomía, la verdad es que aparte de ese grip generoso, nos encontramos un montón de botones. Tenemos una rueda delantera de dial que podemos configurar para elegir pues el diafragma o velocidad de obturación, una rueda de dial trasera para poder controlar independientemente diafragma y obturación. Eso sí, no tenemos una tercera rueda de dial en la que, por ejemplo, controlar la sensibilidad ISO, pero sí que tenemos un botón dedicado en la parte superior que nos va a permitir directamente ir a esa función de ISO. Por desgracia, Nikon no ha decidido poner en los tres botones un tacto diferente, un pequeño puntito, algo que los diferencie, para que podamos acceder fácilmente a elegir ISO y demás cuando estamos con el ojo metido en el visor de la cámara. Aunque hay que decir que están bien separados, los de los extremos tienen unas pequeñas protuberancias y el del centro, pues bueno, está muy cerca del disparador, y acostumbrándose un poco a la cámara, la verdad es que no se antoja complicado poder trabajar con ella sin separar el ojo del visor.
Pero no todo van a ser ventajas para la Z50. A pesar de tener muchos botones configurables, estos botones del frontal me gustan mucho, porque además son botones que solemos encontrar en gamas muy altas. Es cierto que tiene una batería pequeña, de unos 1100 mAh, que nos va a dar aproximadamente para unos 300 disparos, lo cual se me antoja demasiado poco. Aunque lo bueno es que la podemos cargar directamente por el cable USB, así que no tenemos tampoco por qué estar llevando 1000 baterías, aunque siempre es recomendable llevar un par de ellas. La ranura de tarjetas, pues la tenemos en el compartimento de la batería, algo a lo que estamos lamentablemente muy acostumbrados en muchas gamas de cámaras un poquito más amateur. Lo tenemos aquí abajo, dentro de la ranura de la batería, pues ahí podemos acceder tanto a la batería como a la tarjeta de memoria. Y para cerrar el capítulo de la ergonomía nos queda hablar de la pantalla, la cual es inclinable, la podemos inclinar hacia abajo o hacia arriba, como veis aquí. Y esto, según Nikon, es muy interesante porque convierte a la Z50 en una cámara ideal para bloguear, lo cual no acaba de ser del todo cierto, porque si la queremos montar en un trípode, como yo tengo ahora montada este M1 Mark II de Olympus, pues no podemos utilizar la pantalla así. ¿Por qué? Porque va a chocar con el trípode. Eso sí, Nikon nos dice que hay accesorios que tiene la marca SmallRig, en el cual lo podemos enroscar en la rosca de trípode, inclinar la pantalla y enroscar el trípode justo debajo de la empuñadura, es decir, desplazar la tuerca del trípode. Pero esto no quiere decir más que tener más cacharros para la misma cámara, que no nos va a valer para una segunda cámara en el futuro. Así que bien, pero no del todo bien. Eso sí, este tipo de pantallas para los amantes de la fotografía, para los más puristas, es muy interesante porque hace que la cámara sea un poquito más compacta cuando salimos a la calle. Y por ejemplo, para hacer fotografía callejera, pues te permite pasar un poquito más desapercibido. I know the reason why we chose to say goodbye, but I can't help my feelings. Right now, I can't deny you never left my mind, and now my heart is bleeding. Why did I have to break it up? Guess I was just a young girl living in a dream world. I thought that I'd be better off, but now I pay the price I do. I don't know how to forget you. I can't forget you. Sí. Bueno, a ver si no sé. No me gusta. Ah, claro. No es tonto. Mira. Tony, mira. Mira, Tony. Tony, mira. Mira, mira, mira. Vale. Muchísimas gracias. Lay down at night, I miss you by my side, telling me about your secrets. Algo que seguramente todos los usuarios tradicionales de la marca, de Nikon, van a agradecer es el tema de menús. El tema de menús es muy similar al que podemos encontrar tradicionalmente en la marca, tanto en equipos reflex como en las cámaras, pues como ya os he dicho antes, dentro de las propias gamas, esa gama Z y demás. La montura es montura Z, es esta montura de cámara sin espejo, la cual es una montura que a lo mejor es algo grande teniendo en cuenta el tamaño que tiene la cámara. Fijaros que la montura ocupa prácticamente toda la cámara. Y la voy a hacer rápido porque una de las cosas que a lo mejor es más desconcertante de esta Z50 es que la cámara no incorpora ningún sistema de limpieza del sensor. Es algo contra lo que hemos luchado durante años y años de cámaras reflex, que teníamos que llevarlas al servicio técnico a limpiar y eso acarreaba un gasto, o bien era el usuario el que tenía que armarse muchas veces de valor para hacer él mismo estas limpiezas, con el consecuente riesgo de poder estropear algo de la cámara al no tener mucha experiencia. En las cámaras sin espejo el sensor está mucho más expuesto y si Nikon hubiese decidido poner alguna especie de barrera, por ejemplo, como hace en el caso de Canon, ese obturador que baja, eso sí, en una gama un poquito superior a esta Z50, pues sus usuarios podrían estar más tranquilos, pero me resulta un poco, no sé, escalofriante pensar que no tenemos ningún sistema de limpieza del sensor y que tenemos el sensor tan a flor de piel. Eso no me ha gustado mucho. Algo que sin duda no podía ser de otra manera, y al llevar la cámara a la montura Z, es que los usuarios podéis utilizar las ópticas que tengáis tradicionales del sistema F de Nikon, y si consigo sacarlo de la bolsa porque está aquí muy guardado, y uno de los inconvenientes es posiblemente el tamaño en general, es que podéis utilizar las ópticas F tradicionales. Esto es un F35 mm 1.8 de la serie
DX con motor de enfoque integrado. Recordad que la cámara no tiene esa transmisión, y al igual que encontrábamos como en las cámaras 3400 y demás, en las que si el objetivo no tenía un motor de enfoque interno, pues íbamos a perder la función de enfoque automático. En este caso, pues este objetivo sí que la lleva incorporada. Y ahora pues voy a montarlo, aunque es cierto que no es la óptica ideal. Voy a dejar esto aquí. Ya os digo, todo esto con un poquito de miedo debido a que el sensor está un poco expuesto y que carecemos de ningún sistema de limpieza. Pues como veis, aquí la tengo montada con este 35 milímetros. Algo en lo que Nikon a lo mejor no ha invertido mucho es en el diseño, no es que sea muy bonito el conjunto, y además tenemos esta base, que es la base que podríamos decir de trípode, pues la tenemos adherida, no la podemos retirar como es en otras ocasiones y poder disimular un poco más el conjunto, sino que pues lo tenemos que llevar todo esto aquí. En cuanto a uso, decir que la cámara, la verdad es que al igual que daba las sensaciones en cuanto a cuerpo de ser de una gama superior, en cuanto a funcionamiento la verdad es que ocurre lo mismo. La cámara funciona muy bien, el enfoque es maravilloso, como habéis visto en algunas fotos que he hecho que simplemente iban dando, no enfocado por zonas porque la óptica que viene, este Pancake, tiene una opción de enfoque manual, pero es totalmente electrónico y es imposible cuadrar un poco el enfoque con eso, pero simplemente he ido colocando la cámara la tengo puesta en enfoque en toda la zona y que la cámara vaya dando valor a lo que ella realmente quiere, y simplemente he ido haciendo fotos, y como habéis visto las fotos están perfectamente a foco. En cuanto he hecho la foto del perro, pues simplemente tocar la pantalla, y donde tú tocas la pantalla la cámara te va a enfocar. Y una de las cosas que funciona muy bien es el tema del seguimiento. Como veis, ahora tengo este cuadrado blanco. En este cuadrado blanco está libre para que yo elija. También puedo tocarlo y la cámara va a seguir, en cuanto está en amarillo, va a seguir ahí. La verdad es que una vez que sigue, y fijaos que ese sujeto es completamente loco, porque es prácticamente todo igual, no lo pierde. Funciona muy bien el seguimiento de AF. Eso sí, en cuanto tengo el ojo metido en el visor, tengo que cambiarlo con los botones. Cuando está en blanco, una vez que pulso el disparador ya lo fija, y para volver a soltarlo tengo que volver a pulsar OK y volver a moverlo. No tengo en ningún momento posibilidad de tocar la pantalla mientras voy trabajando con el visor. Y creo, Nikon, que ya es hora de que pongáis esta opción en vuestras cámaras, la cual tienen todos los fabricantes de cámaras del mercado actualmente. Cuando miramos por el visor, por favor, dejadnos utilizar la pantalla táctil para elegir el punto de enfoque o de seguimiento que queremos utilizar. Don't answer the phone, spending the days on my own, then repeats this for weeks to come. I don't care what I miss, 'cause my life is dismissed. I keep searching for my bliss. It took days to finally start writing songs, but now it's begun. I go oh, 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 I go. Bueno, como según Nikon estamos ante una cámara que está también pensada para la grabación de vídeo, pues no podemos dejar la oportunidad de hablar sobre la grabación de vídeo que tiene esta Z50. Y la verdad es que lo interesante es que tiene la capacidad de grabar vídeo en 4K hasta 30 fotogramas por segundo. Si bajamos a la resolución de 1080 podemos llegar hasta los 120 fotogramas por segundo, ¿vale? Los 120 es algo que encontramos ya hoy prácticamente en todas las cámaras de lanzamiento nuevo de este segmento de precio. Y lo del 4K sin recorte, como os he dicho al principio del vídeo, pues es algo que hoy en día están empezando a valorar más las marcas, pero es algo que no es lo habitual, ¿vale? Cuando nos vamos a gamas que no son los topes de gama de los fabricantes, siempre nos limitan las opciones de vídeo para que los videógrafos profesionales no vean en estas herramientas una gran posibilidad. Hay que decir que el tema del recorte en 4K es especialmente dañino no solo para los profesionales, sino también para los amateurs, porque si tenemos un recorte sobre un sensor que es APS-C, que ya utiliza ópticas un poquito más angulares que full frame, lo que nos va a ocurrir es que, pues si el 16 milímetros es lo equivalente a un 28 milímetros a un 24 milímetros en este sistema, pues claro, si tenemos un recorte de 1,5, ya no tendremos un 24 milímetros, sino que lo que vamos a tener, pues es, si es ese 1,5, pues vamos a tener un 35 milímetros. Lo que quiere decir es que si queremos hacer una toma angular, pues que nos tenemos que ir a ópticas que muchas veces ni existen en los sistemas, ¿vale? En grabación de vídeo algo interesante es que Nikon nos ha dado la posibilidad de utilizar un perfil plano. Es cierto que no es un modo log, no vamos a tener una capacidad de grabar log brutal, pero para aquellos bloggers que quieran utilizar la pantalla abatible, eso sí, sin un trípode, ¿vale? Pues le va a venir muy bien esa función. Dejadme que yo la voy a poner, voy a grabar un poquito.
bajamos la palanca, además es bastante cómodo el tema de la palanca, no tenemos que girar la rueda, sino que simplemente tenemos una palanca, lo cual lo hace un poquito más rápido, ahí todo hay que decirlo. Y vamos a configurar un poquito la grabación, dejadme un segundo, porque es algo que la verdad es que estos días me ha costado de configurar hasta que me he puesto la cámara un poquito a mi gusto. A ver si toco, tengo el AF. Algo curioso es que cuando abatimos la pantalla hay muchas funciones que desaparecen, es decir, la pantalla se pone como en modo selfie y hay muchas opciones que no nos va a dejar. A ver, me voy a ir al modo plano, el menú es táctil, hay que decirlo, la cámara tiene un montón de efectos en la grabación de vídeos, sepias, blancos y negros, bueno, un montón. Pero a mí el que me interesa para hacer después una edición en herramientas como por ejemplo Premiere es el modo plano, el modo flat. Este modo lo que vamos a conseguir pues es tener un poquito más de rango dinámico supuestamente, aunque el cielo la verdad es que yo no consigo sacar mucho ahí del cielo, pero bueno, es lo que tenemos. Dejadme que voy a cambiar el sistema de enfoque, voy a poner el enfoque en toda la pantalla. A ver si tenemos, no sé si tenemos que poner algún reconocimiento facial, yo creo que no, y giramos y comenzamos a grabar. Y ahora ya pues esto está grabado, bueno, no es en 4K porque yo he subido el vídeo a YouTube, lo he subido en 1080, pero lo voy a rescalar para que lo veáis esto en 4K, ¿vale? Y como os digo, esto está muy bien si queremos utilizar la cámara para bloguear, eso sí, sin un trípode. Si queremos ponerle un trípode, olvidaros de la pantalla o no os olvidéis de pasar por caja y compraros ese accesorio de SmartRig. Desde mi punto de vista, este es el mejor atardecer que vais a encontrar en la ciudad de Madrid. He venido hasta el templo de Devot y que la verdad es que si habéis venido alguna vez a Madrid y no habéis tenido la oportunidad de disfrutar de un atardecer aquí, es realmente alucinante por la oleografía y demás, es un sitio ideal para ver atardecer. Pero me he venido hasta aquí para hablar un poquito de las conclusiones de esta M50. Y lo primero que hay que destacar es lo que os he dicho al principio. En cuanto Mario de Fotografiarte me dejó la cámara y le toca agradecer a él que me haya dejado esta unidad durante unas semanas para poder poner la prueba y para traeros este vídeo, es el cuerpo. Es muy robusto, el grip se agarra muy bien y es algo a lo que no estamos acostumbrados en estas gamas de cámaras. El tema de tener tantos botones personalizables, tener un botón dedicado para el ISO, 2 ruedas de dial, el visor se ve muy bien, tiene una magnificación muy buena, se ve una imagen muy grande y la verdad es que el cuerpo en general funciona muy bien teniendo en cuenta el sensor que tiene la cámara. Y no me malinterpretéis, no me refiero en mal sentido, pero es cierto que tenemos el sensor sin estabilizar, que tenemos un sensor que no tiene sistema de limpieza y tal vez desde mi punto de vista ese sea el mayor lastre de la cámara. Es cierto que Nikon con esta cámara ha querido dar un paso importante y es buscar alternativas a un fabricante que le va a limitar mucho el desarrollo de los sensores como es Sony, ya que siempre le va a ofrecer una tecnología que a lo mejor no es la última que él se reserva para vender en sus propias cámaras. Pero me he traído una pequeña chuleta porque no me quiero pasar nada por alto en estas conclusiones. Ya os he hablado de ese cuerpo, ese sensor que a lo mejor se nos queda un poquito atrás. El tema de la batería es importante también porque no es muy grande, son 1100 mAh, pero creo que encaja bastante bien en el perfil de usuario que va a utilizar la cámara, aunque he de deciros que muchos profesionales se verán tentados de una cámara como esta porque es muy cómoda, tiene un precio muy atractivo y veremos cómo va creciendo la gama de ópticas APS-C. Pero bueno, yo la verdad es que no he hecho muchísimas fotos esta tarde y tengo 2 de 3 rayas. Eso sí, he tenido mucho tiempo la pantalla encendida, el visor, he estado buscando un poquito la foto, probando el tema, configurando cosas en menú y demás, y eso puede ser que a lo mejor pues sí que es cierto que haya consumido un poquito más de batería. En cuanto a lo que os decía, el tema de ópticas, pues habrá que ver cómo va creciendo la familia, porque hasta la fecha de hoy, y dejadme que vuelva a sacar la chuleta porque eso es una de las cosas que me haya apuntado para que no se me pase por alto, es que no tenemos ópticas para el sistema. La montura Z es una montura que lleva muy poquito tiempo, lleva un par de años únicamente, y es cierto que para los tamaños de sensor full frame ya tenemos muchas alternativas en el mercado, o alternativas realmente interesantes, por así decirlo. Nikon ha ido cubriendo los requisitos principales que tienen los fotógrafos cuando van buscando ópticas, sobre todo fijas y zooms, pero es cierto que para esta serie Z APS-C no tenemos todavía ópticas. Por un lado tenemos este 16-50 mm que habéis visto, este pancake, que es poco luminoso, es un 3.5 6.3 estabilizado, y Mario me lo ha dejado con el kit que viene también con el 50-250, es decir, los dos típicos objetivos zoom de kit de cámara reflex de nivel usuario de entrada, amateur y demás, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que no tenemos más ópticas en el sistema. Nikon ha anunciado un futuro 18-140 mm, pero ya está.
no tenemos nada más. Para el resto nos tenemos que ir a ópticas del sistema S-Line, del sistema Full Frame, que tienen un precio desorbitado y un tamaño mayor, como puede ser, por ejemplo, el 20, el 24, el 35, el 50 y el 85 1.8. Sí, 1.8. Es cierto que en el mercado sin espejo todavía no hay ópticas que sean extremadamente luminosas, y esto lo vemos en otras monturas, no solamente en la montura Z de Nikon. Por lo demás, pues los menús se me hacen un poquito complicados desde mi punto de vista, ya que, pues por ejemplo, para un usuario, que es cierto que puede ser un usuario que a lo mejor no va buscando hacer una gran personalización de la cámara o sumergirse mucho en los menús, pues puede resultar un poco complicado porque tiene que perderse mucho. Los menús carecen de una abreviatura o de un tipo de menú más simple para usuarios que requieran pues unos menús más sencillos, como sí tienen otros fabricantes, como por ejemplo Canon en esas M50, y lo cual es interesante para aquellos que buscan una cámara, sacar de la caja, encenderla y ponerse a disparar. Y habrá que ver en el futuro cómo sigue creciendo la gama de ópticas, porque uno de los grandes lastres de estos sistemas de cámaras suele ser, de los APS-C me refiero, es que cuando el fabricante tiene una gama full frame los deja muy de lado y no encontramos ópticas interesantes. Si no fuese por ello, serían cámaras o sistemas muy interesantes, sobre todo si en el futuro vemos una nueva Z50 con el sensor estabilizado. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que como siempre podéis descargar alguno de los archivos RAW en la descripción del vídeo, ahí tenéis un enlace para poder descargar algunas de las fotografías y editarlos vosotros mismos. Recordad que siempre es recomendable que tengáis las últimas versiones de los softwares para poder abrir estos archivos RAW, ya que la cámara es relativamente nueva. Y si os ha gustado, ya sabéis que podéis dejarle un like, comentar qué os ha parecido esta Z50, y si queréis también podéis apoyar todo mi contenido uniéndoos a mi Patreon, donde desde solo $2 al mes, siempre me lío con esto, podéis apoyar el contenido y desde 5 participar en sorteos. Nos vemos en el próximo. Aquí os dejo con el atardecer. Hasta la vista.